El siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. De la primera carta de Corintios. Consideramos necesario ahondar un poquito más en lo que prediqué el domingo pasado del derramamiento del Espíritu Santo y la manifestación del mismo en los dones, muy específicamente el don de lenguas, que vimos cómo de una manera sobrenatural el Espíritu Santo de Dios dio a los hombres y mujeres que estaban ahí en el aposento alto y que se manifestó a través de ellos de una manera inteligible, estaban entendiendo lo que estos hombres y mujeres estaban diciendo. Habiendo hecho uso Dios de esa manifestación para la propagación del Evangelio sobre la faz de la tierra, y hasta ahí llegamos. Sin embargo, hay otra parte, hay otro elemento del don de lenguas, del cual, como les he pedido en ocasiones anteriores, les pido que tengan un corazón dispuesto. Este es un tema, repito, no sé cuántas veces lo he dicho, muy controversial, ha dividido iglesias, ha dividido denominaciones, ha acabado con amistades de creyentes, porque cae uno, y esto es aquí donde queremos continuar caminando con una actitud humilde y enseñable, caen las personas en un dogma que los lleva a defender su punto sin necesariamente, y me atrevo categóricamente a decirlo, sin necesariamente estar bien informados de lo que están discutiendo. No quiero de ninguna manera descansar en mi experiencia, porque mi experiencia no sirve. Lo que sirve y lo que instruye es la palabra de Dios. De ahí partimos. Las experiencias personales no son medios que Dios quiera utilizar para instruir a alguien más. Es la palabra de Dios la que nos instruye a todos. Hay personas que pueden tener ciertas experiencias muy espirituales y otras personas, por mucho que las busquen, nunca las van a tener, y estas personas van a acabar cuestionando por qué a ellos sí y a mí no. Como las afirmaciones de que si tú no tienes el don de lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo, está erróneo, bíblicamente no está correcto. Y sin embargo, porque hay una experiencia en el pasado o vimos el derramamiento del Espíritu Santo, nos hacemos dogmáticos y la persona o personas que no están de acuerdo con nosotros están mal. Se han escrito libros, hermanos, sobre este tema, de los cuales he leído varios, y autores que han escrito del tema de una manera muy amplia, y gracias a Dios por los hombres que se han dado a estudiar de una manera diligente el don de lenguas, en el que han llegado a la conclusión. Escuchen esto, estas son conclusiones. Autores y teólogos, que tengo libros ahí en mi oficina y están a la disposición de todos en un momento dado en el internet, que dicen: como hay el don de las lenguas inteligibles que se escuchan y se entienden, como sucedió el día de Pentecostés, donde personas recibieron un lenguaje, un idioma que se habló a personas de diferentes etnias y países del mundo y lo entendieron. Como hay otra parte en la Escritura que habla sobre un don de lenguas donde no es inteligible, no es entendible. ¿Ok? Han dicho, así como tenemos esta parte, tenemos esta otra. Quiero decirles lo siguiente, porque esto es importante. De lo que hay en el Nuevo Testamento,
que es donde se habla sobre el don de lenguas de esta manera. Hay unas referencias en el Antiguo Testamento que una de ellas no tiene nada que ver con el don de lenguas y se usa para afirmar el don de lenguas. Ahorita les voy a decir tal vez cuál sea. Digo tal vez porque entramos en tema y en ocasiones se me pasa. 75% de lo que habla el Nuevo Testamento sobre el don de lenguas habla acerca de un don que se entiende. El otro 25% se habla de un don de lenguas que pudieran ser balbuceos, comúnmente le diríamos como garabatos, en el que la palabra de Dios nos da un espacio, y ahorita lo vamos a ver, para poder nosotros ser cuidadosos y tener, como les digo, una actitud humilde en la que estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, porque lo que vamos a ver ahora nos debe de afectar a todos y cada uno de los que estamos aquí. Así es que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, al Señor Jesucristo que interceda por nosotros y al Padre que nos dé sabiduría para poder tener los ojos abiertos, el corazón dispuesto, los oídos bien atentos. Vamos orando, les voy a pedir que me ayuden a orar. Padre, nos acercamos a tu trono de gracia, sabiendo que es tu palabra, eres tú el que define las cosas, aunque haya cosas que no entendemos, cosas que no logramos discernir, Señor, porque algunas de ellas son hasta misterios para nosotros. Padre, pero tú conoces todas las cosas y tu deseo viene a ser la edificación del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros hasta que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, a quien damos todo el honor y toda la gloria el día de hoy. Señor Jesucristo, tú recibe nuestra adoración y nuestra gratitud y te damos gracias por habernos enviado tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros y está en nosotros y está por nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a recibir lo que está escrito el día de hoy, porque lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha habido, como les digo, un grande debate a través de la historia acerca de esto y hay corrientes denominacionales que tienen tendencias muy dogmáticas a un lado y al otro. Y acabamos, como les decía hace un momento, tomando posturas que no nos benefician. Y lo que queremos hacer el día de hoy es ver de qué manera nosotros podemos acercarnos a la palabra y ver qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla en relación con los dones del Espíritu Santo. Creo que voy a tratar de aclarar esta parte del don de lenguas y luego me voy a meter a dos de ellos que vienen en la lista de 1 Corintios 12. Así es que vamos a ver estas partes, les pido paciencia, no es algo fácil, pero necesito que caminen conmigo este proceso. Dice 1 Corintios 12, no quiero. O sea, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo primero que nos dice es, no quiero. No quiero que, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermanos, confusión o no confusión, el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra te dice, no ignores, pon atención, esto es importante, tiene que ver con mi iglesia, tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver contigo para la edificación mutua de mi iglesia. No ignores, no quiero, dice el apóstol Pablo, que ignores acerca de los dones espirituales. Dice, sabiendo que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa aquí? El apóstol tratando de corregir una situación que había crecido al punto de que se habían hecho unos alborotos terribles dentro de la iglesia en Corinto. Anteriormente, entre la gente de aquellas regiones, se emborrachaban adentro de los templos y empezaban a tener éxtasis espirituales, todos borrachos, y empezaban a balbucear y decir cosas terribles que luego se vieron como lenguas extrañas que nada tenían que ver con el don que venía del cielo. Dice, antes así era la cosa, ahora les quiero decir algo, pon atención y quiero que aprendas. Y esta es una parte que queremos ver, que nos es muy útil el día de hoy, porque dice Pablo, sabes, hay diversidad.
dice el versículo 4, de dones. O sea, hay varios. Y quiere que quede bien claro que el Espíritu Santo que te lo da es el mismo. No a una persona le da uno un espíritu y a otro espíritu. No. Es el Espíritu Santo de Dios. Dice, porque si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tu lenguaje tuvo que haberse visto afectado de tal manera que ahora tú te diriges a Dios y le dices, tú eres el Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, yo te confieso a ti como el que me vino a salvar de mis pecados, tú eres mi Rey. Y dice, y ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo puede hacer eso. Solamente cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios puede hacer ese tipo de confesiones, porque no únicamente lo dice, sino que lo vive. Una persona que está llena del Espíritu Santo dice, Jesús es el Señor, es el Rey y yo me someto a su autoridad. Y no lo puedes hacer si tú no tienes al Espíritu Santo. Tu Rey sin el Espíritu Santo muy probablemente seas tú. Seas tú el que gobierna tu vida, el que define lo que quieres, el que piensa lo que planeas hacer sin consultar a Dios para nada. Dice aquí no. Si tú tienes al Espíritu Santo, tu lenguaje es uno que está consciente de que toda palabra de tu boca debe ser para edificación. Una persona que cree saber de las cosas de Dios y sus palabras son ofensivas, son humillantes, de todo ese tipo de cosas, dice la palabra de Dios en el capítulo, creo que 7 de Mateo, bórrenlo eso, no me acuerdo dónde dice, pero dice, de toda palabra ociosa que el hombre hable, de ella va a dar cuenta en el día del juicio. De ella va a dar cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa es una palabra que nada tiene que ver con la edificación. Son palabras vacías, palabras dañinas, palabras que no edifican. Dice la palabra, va a dar cuenta en ese día. Dice en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios. Unas cosas dones y otras ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Y estos peros siempre son importantes, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencias según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Ahí le vamos a parar. Hermanos, leemos y es bueno que leamos autores, que leamos hombres a quienes Dios ha dado gracia para escribir, pero siempre va a ser el punto de partida la palabra de Dios. Y es importante que nosotros hagamos uso de recursos y de libros. Y les quiero animar a una cosa: no formen criterios dogmáticos que no tienen márgenes para aprender, para crecer. Porque los autores, por santos y por sabios y por conocedores que sean, no son la Biblia. O sea, cada autor puede presentarles un punto de vista que nos puede llevar en un momento dado a tomar posturas incambiables, y eso, te quiero decir algo, no te va a ayudar en lo más mínimo. Yo recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, yo tenía una postura muy definida en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo, bien claro, bien definido, y yo era lo que yo enseñaba y creía y todo eso. Un día cae en mis manos un libro, como le digo, de estos autores, venían varios autores que hablaban sobre la venida del Señor Jesucristo, el rapto, el milenio y todo ese tipo de cosas, 4 maneras de verlo. Entonces me puse a leerlo y la verdad que me dio una sorpresa, porque los 4 puntos de vista están bien respaldados con la palabra de Dios. Los 4, o sea, me enseñan a mí que Cristo va a regresar, los 4. O sea, ninguno de ellos quita la segunda venida de la palabra. Lo que hace es que me dice, Cristo va a regresar, y hay posturas que dicen, va a regresar antes de que empiece la gran tribulación.
otros durante la gran tribulación, otros al final de la gran tribulación, y otra manera es, no va a haber gran tribulación. ¿Saben a qué postura tuve que llegar yo? Yo tengo que vivir como dice, porque la venida del Señor Jesucristo será como ladrón en la noche a la hora que nadie sabe. Dice que yo tengo que vivir esperando su venida como un ladrón en la noche. Tengo que vivir el día de hoy como si Cristo fuera a regresar al ratito. Así he tenido que pensar. ¿Por qué? Porque esa situación trajo a mi vida, hagan de cuenta como que quebró un pilar del cual yo me agarraba y no quería, no va a venir la gran tribulación y te vas a ver, estoy lleno de granos ahí, te vas a... ¡Ah! Toda la gente se quería convertir. Hermanos, hay elementos que tenemos que tener muy en cuenta, porque conforme el Espíritu Santo continúa ayudándonos a entender su palabra, vamos aprendiendo entonces que tenemos que tener un corazón como el que te lleva a recibir de Dios lo que intelectualmente tú no puedes recibir, que viene por la revelación del Espíritu Santo, como dice Pablo: yo ruego a Dios por ustedes para que vuestros ojos sean abiertos y que puedan comprender toda la sabiduría que reside en la persona de Cristo. Esa es nuestra oración, hermanos, que nosotros vengamos a la palabra de Dios en relación con los dones y vengamos a pedir a Dios sabiduría, que viene también como una iluminación sobrenatural, que a la hora que nos acercamos a la palabra vamos creciendo. En esta cuestión de las lenguas que les decía, me decía ahorita una persona, o sea, si yo voy a Rusia y el Espíritu Santo ahí me quiere dar un don de hablar en ruso, ¿me lo puede dar? Le digo, claro, he escuchado ese tipo de testimonios. Yo lo he escuchado. Ahora, que sea cierto o no sea cierto, pues le creo a la persona cuando me dice, no, yo leí esto. Acuérdense algo que me decía un hermano de aquí, que le decía a su mamá: hijo, acuérdate una cosa, los libros se dejan escribir. Cada quien puede escribir lo que quiera. Este fue escrito por el Espíritu Santo de Dios a través de hombres santos. Ahora, puedo llegar a una situación en la que tengo de repente un sentir del Espíritu Santo a orar en una lengua desconocida y que pudiera haber alguien que le entendiera. Puede ser. Puede ser. Pablo aquí ahorita que veamos habla de ello. Deja ese margen a que nosotros hablemos en una lengua desconocida. Ahora, quiero nomás que piensen bueno, quiero traerles dos cosas. La primera de ellas es el lenguaje del cual habla la palabra de Dios, de dones de lenguas, de todo habla en un sentido de entendimiento. O sea que cuando alguien está hablando acerca de los dones de lenguas, sí está hablando de algo que tiene que ver con el entendimiento. Hay una parte, y quiero que lo vean aquí, pongan el separador ahí en 1 Corintios 12, quiero que vayamos a Romanos 8, porque quiero que veamos los contextos y lo que dice. Porque aquí es donde les digo que nos hacemos dogmáticos y no estamos abiertos a ninguna postura, porque no, aquí dice que esto, que... Sí, pero léele bien, lee todo el pedazo. Fíjense lo que dice, vamos a ver desde el versículo 22 de Romanos 8. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. A ver, espérense, una pregunta nomás así. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar en que la tierra tiene dolores de parto el día de hoy? ¿Quién de ustedes se ha puesto a pensar que la tierra está gimiendo? Nadie, ¿verdad? Okay. Vamos a ir. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Fíjese lo que dice aquí, y ese es un versículo que gente hace uso de él para hablar del don de lenguas. Fíjense. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nosotros en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No está hablando de ningún don de lenguas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de ¿quién? Del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, Él intercediendo por nosotros, porque nosotros no sabemos ni siquiera cómo pedir bien. ¿Dónde aparece ahí el don de lenguas? Está hablando de una oración, de una intercesión, en la cual el Espíritu Santo sabe de qué tenemos necesidad, nosotros no. Él lo hace por medio de nosotros, con gemidos indecibles. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos gemidos indecibles? Para nosotros no tienen ningún sentido estar haciendo gemidos sin sentido. Pero para el Espíritu Santo que está en nosotros, Él intercede por nosotros de una manera que no entendemos y está pidiendo por nosotros lo que es perfecto. Ahora, vamos a suponer que eso fuera utilizado como el don de lenguas. Vamos a suponer. Entonces quiere decir que tienes que tener el don de lenguas para que el Espíritu Santo que esté en ti interceda por ti. Entonces quiere decir que si tú no tienes el Espíritu Santo no va a interceder por ti. Así es. Pero tienes el Espíritu Santo, aunque no tengas el don de lenguas, va a interceder por ti. Quiere decir que esto es para todos, sin excepción. El Espíritu Santo en ti quiere interceder por ti de una manera perfecta a Dios, de una manera que no entendemos. Y no podemos decir que ese es el don de lenguas. Hermanos, es una cosa que tenemos que caminar con calma, porque sí, la palabra de Dios nos habla de que vamos a hablar en otras lenguas. Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Sabe qué habla ahí? Habla de lenguajes, lo cual se cumple en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hablaron nuevas lenguas. Y otras personas que hablaron en otras manifestaciones del lenguaje. ¿Y qué es lo que pasa entonces en Corinto? ¿Por qué Pablo viene y les dice que hay dones y que se tienen que manejar con cuidado? Vamos a devolvernos a 1 Corintios 14. Porque luego Pablo, después de decir, hermanos, yo no quiero que ignoren. Luego hace otra petición y luego nos empieza a dar la manera en la que se hace uso del don de lenguas. Sea paciente, nada más le pido paciencia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Primero dice, yo no quiero que ignores. La segunda cosa es, 1 Corintios 14:1, seguid el amor, y fíjense lo que dice aquí, y procurad los dones. Pero sobre todo que profeticéis, o sea, que hables profecía. Y lo vamos a ir viendo no este domingo, hoy no, lo vamos a ver después de qué está hablando esta parte de la Escritura. Dice, porque el que habla en lenguas, fíjense lo que dice aquí, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Esta es la parte donde la palabra de Dios nos da este margen para ver que hay un don de lenguas que no es entendible a los hombres. Que cuando la persona ha recibido ese don, como me imagino que habrá aquí quienes lo tengan, y cuando se ponen a hablar en lenguas, están hablándole a Dios, no a los hombres.
Porque dice Pablo, ni yo entiendo lo que estoy diciendo. Sí. Vamos a seguirle, dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, acuérdense estas palabras, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, sigue diciendo que hay este don que habla en una lengua extraña, que nadie le entiende, pero que se está edificando a sí mismo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se edifica. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, dice Pablo, si hay alguien que tiene el don de lenguas, dice, y esa persona puede interpretar lo que está diciendo con esas palabras, dice, hágalo para que la iglesia completa se edifique. Dice, ahora pues, dice hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Dice, fíjense en esta parte, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y vuelve otra vez. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Vean esto. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los corintios? A la hora que el Espíritu Santo viene sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas, pues había gentes, como les digo, como ya leímos en Hechos 2, gentes de todas partes del mundo que llegaron a visitar los lugares donde se reunían y alguien se levantaba, inspirado por el Espíritu Santo, hablando en ruso. Si había alguien que supiera ruso, ahí se levantaba, que entendiera el ruso de una manera sobrenatural, porque ni el que lo recibió sabía qué estaba diciendo, ni el que lo interpretaba había estudiado. O sea, venían del cielo los dos, estos dones. Entonces el que está ahí oyendo estas lenguas, este lenguaje en ruso, lo interpreta y toda la iglesia se edificaba. Pero luego sucede que pasa el tiempo y empieza a haber hombres y mujeres que se levantaban a hablar en lenguas y no había quien interpretara. Y se empezó a hacer una como cultura de quererse ver más espiritual que otros, hablando en lenguas diferentes sin que alguien las interpretara. Dice Pablo, espérense. O sea, era una locura, estaban pasando aquí, se levantaba uno en chino, japonés, español, francés, italiano, o sea, todos los lenguajes estaban ahí. Dice Pablo, espérate, no, vamos a parar esto. Si tú tienes un don, es necesario que tú tengas a alguien que lo interprete. Si no, mejor no lo hagas. No lo hagas. Yo personalmente, y ahora sí, puesto que esta instrucción es para misión de gracia, yo no conozco a alguien que tenga ese don de interpretación de lenguas. Conozco mucha gente que tiene el don de lenguas,
pero no conozco a alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Y sé, hermanos, sé que esta predicación puede dejar espacios para preguntas. Si alguien las tiene, ponga una cita con Memo, él los va a atender. Así que- Él les va a contestar todas las preguntas. No. Bueno, por cierto que Memo me ayuda de una manera bien significativa en cuestiones de consejería. Si alguien quiere poner una cita, Memo me está ayudando de una manera muy, muy particular. Es que los vamos a estar redirigiendo mucho más a él. Pero si tienen preguntas, quieren platicar en privado, con mucho gusto los vamos a atender. Pero esa es la razón en la que se hacen estos alborotos, que Pablo viene a corregir a la iglesia y les dice, miren, yo oro en lenguas, pero ¿saben qué? Yo lo hago en privado, aunque ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Dice, pero si en la iglesia voy a orar, yo voy a orar de tal manera que la gente me entienda, para que toda la gente se edifique. Las posturas, hermanos, que vienen quedando en la palabra de Dios son las dos. Hay dones de lenguas que se entienden como lenguajes de naciones, de etnias, y hay lenguajes de lenguas que no tienen ningún tipo de entendimiento al oído del hombre. Pablo quiere hacer énfasis en que tiene preferencia que lo que tú digas se entienda como los instrumentos de los que acabamos de leer. Dice, si la trompeta la tocas y así raro, dice, los soldados van a estar así como diciendo, ¿nos están llamando a la guerra o a dormir o cómo le vamos a hacer aquí? Tiene que tener una distinción el sonido. Dice así mismo, dice, cuando tú hablas, dice, el punto de partida es que haya un entendimiento en lo que se está diciendo para edificación del que cree, y para el que no cree, lógicamente tendrá ahí que ver algo con la cuestión de su incredulidad y poner a tela de juicio qué están diciendo estos locos, como ha sucedido en el pasado, que gente llega a lugares donde mucha gente está orando en lenguas. Yo lo respeto, aquí no lo hacemos por esto. Dice que si quiere hablar, que hable uno y que uno interprete. 2, 3, máximo, que alguien interprete. Nosotros creemos en el don de lenguas, sí creemos, lo procuramos. Yo los animo a que, como dice la palabra, procúralos tú para tu edificación, y si en algún momento dado el Espíritu Santo te da el que puedas tú interpretar lo que estás hablando, que lo hagas. Si nomás sé cuidadoso, el cuidado siempre va a ser esto, que todo lo que tú puedas hablar, y eso como les digo vamos a verlo después, esté respaldado por la palabra de Dios. Muchas personas que en un momento dado hacen un énfasis en ocasiones muy desmedido sobre el don de lenguas, han dicho cosas que supuestamente el Espíritu Santo les está diciendo que no son otra cosa más que mentiras. Son mentiras y son engaños y son manipulaciones, y tenemos que tener mucho cuidado con ello, hermanos. Por eso Pablo dice, yo no quiero que ignores, quiero que sepas, quiero que estés instruido en cuanto a los dones del Espíritu, pero sabes que no nomás quiero que sepas, quiero que los anheles, pero luego hace algo Pablo, que es aquí donde nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a usar no únicamente el don, sino los dones del Espíritu Santo. Tenemos 1 Corintios 12, aquí están los dones, 1 Corintios 14, así se usan en la iglesia. Y tenemos 1 Corintios 13, donde nos dice, de esta manera se usan. Vamos a ver 1 Corintios 13, dale vuelta ahí a su Biblia. Si yo hablase lenguas humanas, queda claro, y angélicas, no sabemos qué es eso. No se sabe qué es eso. La única cosa que se sabe es que son el idioma de ángeles, pero no hay una referencia fuera de esta. Esta es la referencia que nosotros tenemos de la palabra de Dios para hablar de lenguas de ángeles. Los ángeles son mensajeros a favor de los creyentes enviados por Dios a traer mensajes.
dados por Dios. Vinieron a dar advertencias, vinieron a traer corrección, vinieron a traer palabras de dirección para personas. Ese es el único punto de partida que tenemos nosotros para decir, las lenguas angélicas es el tipo de lenguaje que usa el ángel y más bien su contenido. No hay más. O sea, y yo sé que podrían ustedes tal vez haber leído algo, no hay un contexto, no lo pueden encontrar. Los autores dicen, no sabemos de qué está hablando, fuera del contexto de que los ángeles hablan y sus mensajes tienen una dirección muy clara y muy específica de parte de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, dice Pablo, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, y aquí empieza la cosa, dice, y no tengo amor. Dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Los dones del Espíritu Santo, quiere Pablo que queden en el contexto como lo estamos viendo. Dios da los dones a través de su Espíritu Santo para la edificación del cuerpo personal, para la gloria de Cristo. Se usan de tal y cual manera, pero se tienen que usar en amor. Y hermanos, ahí es precisamente donde se puede cometer el mayor número de errores cuando nosotros queremos hacer uso o alarde en ocasiones de tener algún don en particular y utilizarlo con desprecio, con arrogancia, con una prepotencia, con una soberbia que hace ver a la otra persona como, si ves inútil, ¿cómo no entiendes? Se ponte el tiro. No. El don del Espíritu Santo, cualquiera que sea, y los vamos a estar viendo todos y cada uno de ellos, si no se usa de tal manera que yo estoy buscando cómo edifico y cómo bendigo a mi hermano, a mi hermana, para que de su edificación Cristo reciba gloria, dice, si no es así, vas a sonar como metal. Podrás, como sigue diciendo ahí, tú puedes entregar, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada me sirve, de nada me sirve. Tener dones del Espíritu, de nada te sirve si no los usas en el contexto del amor. Así de sencillo. Tú vas a hablar algo que el Espíritu Santo te dé, percibas, entiendas de la palabra de Dios, y lo vas a comunicar para la edificación de los que te están oyendo. Hermanos, yo sé que hay cosas que no voy a poder aclarar en este rato que les estoy diciendo lo que les estoy diciendo, pero sí quiero que pasemos entonces a no únicamente quedarnos en el don de estas lenguas que les digo, hay las dos, dadas por el Espíritu Santo, vienen del cielo, estas no son fabricadas humanamente, y que sigamos nosotros con la cuestión de por qué y para qué el Espíritu Santo nos da dones. Y yo espero que en esta parte, después de que leímos esta parte de 1 Corintios 12, donde dice, no quiero que ignores, tú pienses en ti y digas, yo no quiero ser un ignorante de los dones espirituales, y leas 1 Corintios 12, 13, 14, leas Romanos 12 y otras partes que vamos a ir viendo más adelante que tienen que ver con los dones. ¿Por qué? Porque Dios te dice a ti, anhélalos. Tú necesitas no únicamente anhelarlos, sino tienes que estar bien instruido en lo que estás aprendiendo. Porque es precisamente la ignorancia la que nos ha causado tantas divisiones y tantos conflictos en el cuerpo de Cristo, porque no nos tomamos el tiempo de ponerle atención a la palabra de Dios, donde dice, no quiero que ignores. En ocasiones pareciera que decimos, pues yo sí ignoro, porque yo aprendí hace muchos años y así me voy a quedar. Hijo, man. No, por favor, yo te quiero pedir que seas humilde y digas, está el pastor trayendo la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos está diciendo, Dios no quiere que yo sea un ignorante. Y vamos a ver el primer don del día de hoy, después de haber aclarado esto de las lenguas. Volvemos a 1 Corintios 12 y vamos a ver por qué lo pone aquí, en este lugar, que tal vez tienen que ver con
con el orden divino. No, no tal vez, tienen que ver con el orden divino, por supuesto. El versículo 8, el 7 dice, pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Este es un don del Espíritu Santo para entender las cosas sobrenaturales, para poderlas aplicar, para poderlas comunicar. Vamos a un ejemplo. Tenemos don de sabiduría, entonces estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir, para no únicamente entenderlo, sino aplicarlo a nuestras vidas y poderlo comunicar. Tiene que ver con palabras, tiene que ver con instrucción. Yo enseño, tú enseñas a las personas con la sabiduría que Dios te ha dado, la cual yo te pido, por favor, que tú la anheles. Y ahorita te voy a decir por qué. Pero este es un don del Espíritu Santo, y si alguien tiene un deseo de que tú lo tengas, es Dios. En la persona de Jesucristo, nosotros pudimos ver cómo el don de sabiduría, de esa palabra de sabiduría, se vio en su totalidad en su persona. Les voy a leer de Isaías del capítulo 11, del versículo 2, porque quiero que vean nada más cómo se profetiza del Señor Jesucristo. Dice, les voy a leer del versículo 1 del capítulo 11 de Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y vean lo que dice el 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El don de la sabiduría de Dios es un don que tú debes de estar desesperado por él. Dele vuelta y déjele allí en esa parte al capítulo 4 de Proverbios. Vamos a ver Proverbios. Para que subrayes esto. Subraya esto. Dice Proverbios 4, versículo 7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Ahora dices tú, oye, espérate, pero esa es una cosa que tú puedes obtener. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú la puedes obtener. El Señor te está diciendo, búscala. Pero si acá te dice, anhélala. Y yo te quiero dar el don sobrenatural de mi Espíritu Santo para que si tú tienes ese deseo de ser una persona sabia, entonces tengas un temor reverente de mí que te va a engrandecer el aplicar el don en tu vida, en tu familia, en tus responsabilidades, en todos los aspectos de tu vida. El capítulo 1, ahí mismo de Proverbios, vea lo que dice ahí en el versículo 7. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí es donde está una desobediencia o indiferencia a que lo que estamos escuchando no lo pongamos en práctica. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La gente insensata no quiere aprender sabiduría. El día de hoy
Estamos aquí ofreciendo un curso de integridad y sabiduría. Jóvenes, si yo fuera ustedes y estuviera oyendo esta predicación, yo salía corriendo a apuntarme. Tú no tienes $25, tú ve y diles que yo te regalé una beca. Pero si los tienes, págalos. Adultos, si el Espíritu de Dios te dice, hay dones, yo te quiero pedir que los anheles y que seas sabio en ellos, te va a llevar entonces a que en esa sabiduría tú puedas vivir en la relación con la que estés tú ahorita, el día de hoy, casado, soltero, viudo, solo, con sabiduría, que sepas tú cómo hablar, cómo pensar, cómo poner tu mesa, cómo limpiar tu casa, cómo conducirte en la iglesia, cómo te involucras a servir con sabiduría para que a la hora que te vean alguien diga yo quiero ser como ese hombre o como esa mujer. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo yo tener sabiduría? Pídela a Dios. Santiago dice, ¿está alguno de vosotros falto de sabiduría? Pídala a Dios, dice, el cual dará abundantemente y sin reproche, dice, pero pida con fe. Dice, yo te quiero dar sabiduría. Hay diferentes palabras para la sabiduría, de la cual habla la palabra de Dios. Sofía, una sabiduría especial, gnosis, conocimiento, son las palabras que utiliza aquí Corintios 12. Si yo te quiero dar el don del gnosis, ese conocimiento que viene del cielo, yo te lo quiero dar para que tú puedas entonces tener la sabiduría para aplicar tu conocimiento en todos los aspectos de tu vida. Que sepas cómo manejar tus finanzas, que sepas cómo administrar tu negocio, que sepas cómo tratar a tus hijos, cómo hablarles con cuidado, con entendimiento, con humildad. Hermanos, yo creo que estamos sumamente necesitados del don de la sabiduría. Si nosotros fuésemos diligentes en ese aspecto, yo les puedo asegurar que nos evitaríamos una cantidad significativa de problemas. Nos evitaríamos tantos problemas. ¿Por qué? Porque antes de actuar, antes de decidir, antes de hacer las cosas, vendríamos a decirle, Padre, te quiero pedir por favor, si tú aquí me dices que yo anhele el don de la sabiduría, te lo quiero pedir. Te quiero pedir que me hables. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos estado nosotros en situaciones donde no sabemos qué hacer? Y que después de clamar a Dios viene una palabra de sabiduría del cielo que nos dice, ¡ay, por ahí es! ¿Les ha pasado? Cantidad de veces, ¿verdad? Que dices, hijo, ¿y esta dónde me salió? Así nos pasa en el equipo cuando nos juntamos los martes. Decimos, ¡ay, sí, te cayó la unción aquí ahorita! O sea, de repente nos sorprenden ahí los hermanos. Hermanos, debiéramos estar desesperados por tener este don. Todos, sin excepción. Fíjate lo que te voy a decir. Sabiduría para vivir tu presente. Sabiduría para que cuando llegues tú a la última parte de tu vida puedas prepararte sabiamente considerando al Señor en todos tus caminos, para aun cuando llegues a la edad de la vejez, sepas tú de qué manera te debes de conducir. ¿Saben? Dios no se olvida de las personas mayores. Y en ocasiones pareciera cuando una persona ya tiene una edad avanzada que su vida se ha frenado en todos los aspectos por la falta de habilidad para hacer muchas cosas, que piensan que Dios los abandonó. He conocido personas mayores, creyentes, cuyo ministerio es el de intercesión. Digo, hermano, ¿usted qué hace con su tiempo? Me dice, hermano, yo me tomo horas para clamar a Dios por la iglesia y por los pastores de esta ciudad. Wow. Sabiduría a Dios. Sabiduría a Dios. Eso viene de lo alto. Gente que tiene en su propósito darle gloria a Dios con los dones que Él ha provisto. Y aunque pareciera que no hacen efecto, hermanos, déjenme les digo una cosa, Dios escucha las oraciones de sus hijos y les contesta. Y escuchamos testimonios de oraciones que decimos, qué cosa tan más impresionante.
¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque han hecho uso de los dones del Espíritu de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora la otra parte, palabra de ciencia. Déjenme les digo que esta palabra de sabiduría y palabra de ciencia se usan de alguna manera relacionadas una con la otra. Es querer también, o más bien recibir del Espíritu Santo de Dios, esa sabiduría para una aplicación práctica de la vida que está escrita de Dios en la Biblia. O sea, está escrito esto, yo tengo una sabiduría, una ciencia que me lleva a aplicarme en estas cosas que están aquí escritas. Nosotros, hermanos, necesitamos tener no únicamente este don, sino también el don de la ciencia, del entendimiento, del aspecto práctico de la sabiduría que viene de Dios. Si en ocasiones nos encontramos que no sé cuál pedir, pídale los dos. Si yo necesito que tú me ayudes a que a lo mejor no me vas a decir exactamente qué, pero me vas a ayudar a hacer algo. Hay personas que el Espíritu Santo de Dios los ha utilizado para hacer cosas que vienen por el Espíritu Santo de Dios y no está en la categoría de la sabiduría, sino de la ciencia. O sea, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Aquí entre nosotros vemos hermanos que tienen unos dones de esa ciencia que es sorprendente, igual que la sabiduría. Dice la palabra de Dios que lo anheles, que te informes en ello. Y vamos a seguir hablando de todo este tipo de cosas, pero quiero juntar los dos ahorita para que vean ustedes, y quiero que le den vuelta en sus Biblias, en la primera de Corintios, en el capítulo 2, cómo podemos de alguna manera aplicarnos a ellos. Primera de Corintios 2. Versículo 4. Está hablando aquí Pablo de cuando manda esta carta a los Corintios. Y dice así, 1 Corintios 2:4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y fíjense lo que dice ahí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego vean lo que sigue diciendo. Sin embargo, en el versículo 6, hablamos sabiduría. Ya está diciendo, no estamos aquí hablando como gente muy inteligente, no. Estamos hablando de cosas de sabiduría del cielo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, gente que se ha dado a poner en práctica la palabra de Dios, a ser obediente. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjense bien, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Se acuerdan de Romanos 8:26? Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Fíjate bien en eso, subráyale ahí para que no te quieras ser muy sabio, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y lo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está. Esta es la mente de Cristo. Aquí está. ¿Quieres conocer la mente de Cristo? Aquí está. Espíritu Santo, yo me acuerdo tanto de mis oraciones cuando empezaba, le decía, Espíritu Santo, Señor, si tú escribiste esta palabra, digo, te voy a pedir que por favor me enseñes porque no entiendo nada. No le entiendo nada, o sea, yo me ponía a leerle, no sabía qué estaba leyendo, o sea, para mí era algo extraño. Y la leía hasta que un día el Espíritu Santo me abrió los ojos. Y me los sigue abriendo el día de hoy. Y me los va a seguir abriendo conforme pase el tiempo, porque entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta de mi necesidad de que entienda que las cosas profundas de Dios, ¿okay?, requieren de una revelación de Dios a través de su palabra por su Espíritu Santo. Yo no me puedo conformar, no nos debemos de conformar, hermanos. Ya ven cómo frecuentemente, no, que están los tiempos muy malos, hermanos, siempre han estado malos. Siempre han estado malos. Y siempre en medio de esas generaciones hemos visto gente que brilla en medio de tinieblas. Y el Espíritu de Dios nos da aquí, nos hace la invitación de que no quiere que ignores y quiere que anheles y quiere que utilices la sabiduría que viene por el Espíritu Santo de Dios. Y en la primera carta de Corintios 12 dice, y lo otro don es el de fe. No vamos a entrar en ello, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero hermanos, nos da el Señor el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y yo te quiero decir a ti algo y quiero que lo entiendas, espero que lo entiendas y lo comunique yo correctamente así. Esto no está descansando en tu sabiduría humana. Este es un regalo que Dios te quiere dar. Esto no se trata de que tantos libros lees o que tantos estudios escuchas. Se trata de que tú te acerques a Dios pidiéndole que te dé el regalo de la sabiduría. Para cuando te acerques a la palabra, puedas entonces ver cómo la sabiduría y la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Como dice el Salmo 119, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Nosotros, hermanos, queremos crecer en el uso de los dones del Espíritu Santo. Nosotros somos una congregación que cree que depende del poder de Dios para ver su mano manifestada a través de los unos para con los otros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de Jesús. Eso creemos aquí. Hemos visto su poder, hemos visto su gloria, hemos visto su misericordia para con nosotros. Y hermanos, si en la iglesia la queremos ver en acción, yo te animo a que tomes uso, hagas uso de los medios de gracia que se te están ofreciendo, los videos que se hacen, tus primeros pasos en el Evangelio. Tú no sabes mucho, apúntate, por favor, ven. No quieras tú ser como dice ahí, o sea, los tontos, dice, que no quieren sabiduría. ¿Quieres crecer más profundizando? Ven. Ven. Yo te voy a asegurar algo. Tú vas a salir de aquí edificado. Ese curso de integridad y sabiduría, yo sé que va a ser una tremenda bendición. Hermanos, muchas iglesias, muchas familias, muchos negocios, pueblos enteros han sido destruidos por una cosa: falta de sabiduría. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, le faltó conocimiento. Haz uso de que si el Espíritu Santo te está proveyendo medios de gracia, no los dejes pasar. Voy a cerrar con una parte de Proverbios 1. Y quiero que lo vean porque también quiero que lo subrayen. Proverbios 1.
Y el versículo es el 29. Fíjense cómo les dice el Señor a sus hijos, a su pueblo: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y esto es lo que quiero que subrayen, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vivirá. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos. Vivirá en su trabajo, en su casa, en su iglesia, en cualquier responsabilidad que tenga. Vivirá tranquilo, sin temor del mal, porque amó la sabiduría. Que hay personas a quienes el Espíritu de Dios les da un don de palabra de sabiduría, lo vemos. Pero yo te quiero decir algo: si Dios te está diciendo, pídela, búscala, ámala, apréciala, engrandécela. No te quedes ahí diciendo, ¿y me dará a mí este don o no me lo dará? Yo lo pediría. Yo diría, Señor, yo necesito sabiduría todos los días. Entonces, la gracia, el poder, la manifestación del Espíritu Santo se manifiesta en que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Dice, si vosotros siendo malos sabéis las cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más no hará Dios, el Espíritu Santo, a los que se lo piden? Sí, viene como resultado de arrepentimiento. Tú no te has arrepentido. Yo te animo a que consideres arrepentirte y decirle, Señor, yo soy una persona que vive en sus pecados, en su propia sabiduría, pensando que lo que piensa está correcto y lo único que son caminos de muerte. El hombre piensa su propio camino, mas el fin de ellos es la muerte. No quieras tú ser así. No quieras tú ser sabio en tu propia opinión. Considéralo en todos sus caminos y Él te dará entendimiento. Él te va a enderezar tus veredas, hermanos. Dios está vivo, está presente, se quiere manifestar a nosotros, pero Él te dice, anhélame, búscame, entiende estas cosas, yo te voy a dar entendimiento. Viene del cielo como una manifestación de su amor por ti y por mí. Vamos orando. Vamos a pedir a Dios su intervención en nuestras vidas. Ñeca, ¿te podría pedir que le pases, por favor? Vamos a orar, vamos a estar así un momento. Dice el Salmo 46, versículo 10, dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Creo que es bueno que estemos callados en su presencia un momento y que consideremos si estamos nosotros respondiendo a lo que el Señor dice. No quiero que ignores. No quiero que ignores de mis dones. Quiero que los anheles. Te quiero dar, dice el Señor, sabiduría de lo alto. Padre, nosotros el día de hoy, seguimos estando muy necesitados de sabiduría, Señor. Hay cosas que seguimos sin entender, Padre, las ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a no ser dogmáticos, Dios, en lo que hemos aprendido a través de los años, sino que sigamos acercándonos a tu palabra, buscando intencionalmente cómo crecemos en el conocimiento de Cristo, donde tu palabra dice que están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Señor, nosotros venimos a ti, Señor Jesús, este día a pedirte por nosotros. Venimos a pedirte por nosotros, venimos a pedirte por nuestras familias, venimos a pedirte por nuestra iglesia, venimos a pedirte por la ciudad, venimos a pedirte por esta nación.
Padre, estamos bien necesitados de sabiduría el día de hoy. Padre, si hemos caído en la arrogancia de pensar que somos sabios y no necesitamos más sabiduría, te pedimos que perdones, por favor, nuestra ignorancia tan ofensiva, Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos a reconocer que estamos hablando de algo sobrenatural, de algo que viene del cielo, de algo que no únicamente no ha cesado, sino que nos pides que crezcamos en el conocimiento y del uso de los dones de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy te suplicamos por los que estamos aquí, Señor. Que seamos gente que anhela, que desea con todo su corazón venir a pasar tiempo en tu presencia, dejando a tu Espíritu Santo en nosotros para que Él, en su sabiduría perfecta, interceda por nosotros, porque Él sabe perfectamente lo que necesitamos y nosotros no. Venimos a ponernos en tus manos, Señor, y a descansar en tu amor, en tu gracia, en tu cuidado, Padre. Y Señor, a todos los que hemos sido faltos de sabiduría y que hemos cometido errores por falta de ella, te pedimos perdón, Señor. Porque nos hemos topado, como acabamos de leer, con el propio mal de nuestros caminos, por cuanto no quisimos la sabiduría. Pero Señor, te pedimos no únicamente perdón, sino que estamos arrepentidos, Dios, de creer que somos sabios en nuestro entendimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo, a crecer, ya que lo que nos estás hablando, Señor, lo podamos poner en práctica, siendo medios de gracia, primeramente en nuestra casa, Señor, y en nuestra iglesia, tal vez cuidando niños, Señor, tal vez limpiando, tal vez en la bienvenida, en la alabanza, Señor, en lo que tú quieras. Pero queremos darnos a ti para que nos utilices y que el poder, como dice Pablo, y la sabiduría no son de hombres, sino son tuyas, Señor. Para que en la iglesia y en todas partes tú recibas la gloria debida a tu nombre. Señor Jesucristo, gracias que todo esto es por ti, Señor, y por medio de ti, para ti, Señor. Te damos gloria y te pedimos, Padre, que estos cursos que se van a estar impartiendo aquí nos ayuden a crecer en esa sabiduría de la cual tú nos hablas, Padre, aunque tiene que ver con sabiduría enseñada por hombres, Padre, que venga acompañada del don, el don de la sabiduría, el don de la ciencia, para aplicarnos diligentemente a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Padre, yo bendigo esta congregación. Gracias, Padre, por cada persona que me escucha. La pongo en tus manos y te pido que tu Espíritu Santo se manifieste a ellos todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.